El día de hoy vamos a platicar por qué nuestro voltaje en nuestro receptáculo son 127 volts, a diferencia de lo que tienen en Estados Unidos que son 120 volts. Esto viene pues básicamente por el tipo de distribución, el tipo de transformadores que utilizamos. Tenemos en nuestro sistema, tenemos transformadores delta estrella, y la estrella es precisamente el que nos suministra energía a nuestros hogares, a nuestras casas. Y esto está fundamentado precisamente en un sistema trifásico, en donde, fasorialmente hablando, están desfasados 120 grados uno con respecto al otro. En una conexión estrella, como lo observamos, tenemos que el voltaje entre fases, recordemos que estamos hablando de fasores, están desfasados 120 grados, ahí se puede observar como si fuera un diagrama fasorial. Tenemos 220 volts. Entonces, el voltaje entre líneas son 220 volts. Aquí, el voltaje que tenemos de fase a neutro es, si lo hacemos haciendo un análisis geométrico con respecto a cuál sería el valor del fasor entre el voltaje de fase a neutro, sería inferior en una raíz de 3. Entonces, el voltaje que tenemos de fase a neutro es 220 volts entre raíz de 3 y eso da 127 volts. Y esa es la principal razón por la cual nosotros tenemos 127 volts en nuestro sistema. Recordemos que tenemos voltajes en nuestra distribución, tenemos voltajes en 220 y en 127 volts. Aquí observamos una distribución clásica, tenemos en la parte de arriba el voltaje en media tensión, que en la Ciudad de México son 23.000 volts, en provincia son 13.2, que alimenta, en este caso está alimentando el transformador por el lado a través de sus protecciones, y en este caso es un transformador delta en el primario y estrella en el secundario. Entonces, saliendo aquí tenemos el neutro, que sería el punto, ya lo vimos anteriormente, en donde se unen las tres fases, la línea 1, línea 2 y línea 3. Y lo que podríamos ofrecer, o lo que ofrece CFE como suministro al usuario, es la carga monofásica, que serían precisamente una fase, que son 127 volts. En la Ciudad de México es la mayoría de los casos, ya que afortunadamente todavía no necesitamos aire acondicionado en forma permanente. Si nosotros aumentamos la carga o solicitamos precisamente porque tenemos equipo que trabaja a 220 volts, que puede ser un horno eléctrico, puede ser un aire acondicionado o inclusive un cargador de auto, entonces solicitaríamos que nos alimente bifásicamente y esto significa que nos ofrecerían dos líneas de fase y el neutro. Entonces, en este caso tendríamos 220 volts y 127 volts, el cual se distribuiría ya dentro del tablero. Ya cuando estamos hablando de cargas más grandes, industriales, entonces la alimentación es trifásica. Ahí nos estaríamos alimentando con las tres fases y el neutro. La distribución trifásica es, ya cuando estamos hablando de cargas grandes, es fundamental porque requerimos que las cargas estén balanceadas. Esto en el código de red, que es uno de los requerimientos que hoy en día se están empujando, se están exigiendo por parte del suministrador, es que el balance, al tener balance entre fases, eso permite que el sistema esté mejor utilizado. Entonces ahí tenemos un tema importante con respecto al balance de las cargas. Un punto importante que quisiera hacer énfasis es la conexión a tierra. La conexión a tierra, como la observamos en este punto, es el color verde, que está conectado a tierra, este es el símbolo de tierra, y el gabinete del transformador está conectado sólidamente a tierra. No solamente eso, sino que además tiene que estar conectado al neutro. Esto garantiza que los voltajes entre las fases estén uniformes. Tenemos casos en que se pierde esa conexión y los voltajes, el neutro comienza a flotar y eso provoca que los voltajes entre las fases sean diferentes y inclusive puede provocar altos voltajes y daño a los equipos. El sistema, como lo hemos estado comentando, es un sistema trifásico, 120 grados desfasados, y observamos que precisamente el hecho de que sea trifásico es el resultado de trabajo intenso
Viene del tiempo de Tesla, donde en aquel entonces se intentaron diferentes distribuciones, diferentes arreglos. Se llegó al análisis y al resultado de que el sistema trifásico es el más eficiente y el más efectivo. En Estados Unidos, por el tipo de distribución, pues las casas están muy separadas unas de las otras, se utiliza los transformadores monofásicos. Transformadores monofásicos que aquí podemos observar que en el lado de alta puede ser 480, puede ser otro voltaje, y en el lado secundario, que es el que va a alimentar a las casas, tenemos que es un transformador con un TAP central. Y ese TAP central nos permite tener 110 o 220 volts entre el neutro y línea. Y puede tener entre línea y vivo 240 o 220 o 110 o 120. Y esa es la razón por la cual la distribución en los equipos en Estados Unidos están especificadas a 120 volts. Para poder saber si nosotros tenemos 127 volts o 220, pues tendríamos que hacer mediciones. Una posibilidad sería observar cuántas líneas nos llega del suministrador, pero para poder tener la certeza, tenemos que medirlo, ¿verdad? Entonces se tiene que medir a través de un voltímetro y aquí podemos observar los diferentes tipos de conectores, los diferentes receptáculos, donde podemos observar que la parte de arriba es un receptáculo tipo de 127 o 120 y en la parte de abajo es un receptáculo de 220 volts. Los, Normativamente hablando, no es posible conectar un equipo que tiene este tipo de salida a una alimentadora, a un receptáculo de 220 volts. Esto es pues, normativo precisamente para evitar cualquier incidente, cualquier daño al equipo, a las personas. En nuestro caso, nosotros tenemos una conexión de este tipo, donde el pin pequeño es la fase, es la línea, es la que tiene la energía. El largo, un poquito más largo, es el neutro. Y en la parte de abajo es un pin redondo, es la tierra. Y es sumamente importante, ya lo platicaremos en otro caso, esta conexión a tierra. Pues eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Su servidor, el maestro en ingeniería, Rubén Darío Ochoa Vivanco. Aquí les dejo mis correos, mis teléfonos, por si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Muchísimas gracias.